pero Cristo resucitó. No está muerto. ¿Sí? Y nosotros como cristianos reconocemos su muerte. Ya lo estudiamos la semana pasada. Vimos lo que significaba la muerte de Cristo. ¿Sí? Pero la resurrección vino a comprobar que todo lo que él dijo de su muerte es cierto. ¿Sí? Este es un hecho importante y vamos a ver rapidito unos pasajes que hablan de la resurrección de Jesucristo. Pero miren, allá en Juan 14:19. Mira, parece que ya se va a ver. Sí, está ahí va. Bueno, muy rápido. ¿En el antiguo o en el nuevo? de nuevo. Los aventaban feo y los golpeaban. ¿Ya? Bien, pero Dios no quiere eso. ¿Sí? ¿Para qué? Él fue el que murió. Él fue el que fue sacrificado. Y estos no tiene sentido. Lo que hacen allá en Juan, el capítulo 14, versículo 19. ¿Ya lo tienen? Ya. Dice ahí, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Que iba a resucitar. Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Sí? Esa es la garantía de todo lo que él dijo e hizo, ¿verdad? Su resurrección. Entonces, porque él vive, tenemos la confianza y la esperanza, ¿verdad? De que estaremos con él. Porque él vive. ¿Sí? No que no se quedó muerto. Así que predicamos a un Cristo vivo. ¿Sí? ¿Para qué necesitamos aquí tener crucifijos? Yo cuando voy a todas las iglesias, hasta son monumentos y cosas, siempre está Cristo muerto. Pero creemos en un Cristo vivo que resucitó. Entonces, ¿para qué los crucifijos si él resucitó? ¿Cómo sabemos que resucitó? ¿Qué nos prueba que Cristo resucitó? Bueno, hay varios pasajes. Primero, Lucas 24, un libro antes. Lucas 24. Ahí dice, ¿verdad? Que ¿Qué versículo? 10, 11. Más a ellos les parecía locura las palabras de ellas porque se les había parecido Cristo, ¿verdad? Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. La tumba estaba vacía. Donde me enterraron, ya no estaba. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, podemos decir que sabemos que Cristo resucitó porque la tumba estaba vacía. Ahora, hubo varias apariciones de su resurrección. Por ejemplo, a María, solo voy a dar los pasajes, no los vamos a leer, pero a María se le presentó en Juan 20, 11 a 17. A las mujeres que estaban ahí, que fueron a ver el cementerio, en Mateo 28, 9 a 10. Se le apareció a Pedro, ¿sí? De una manera especial, allá en 1 Corintios 15, 5. A los dos discípulos que iban a Emaús, en Lucas 24, 13 y 35.
a los 10 discípulos, allá en Lucas 24, 36, 43. Digo a los 10 porque no estaba Judas y tampoco estaba Tomás en esa reunión. Y luego Primera de Corintios 15, 6, dice que se apareció a más de 500 personas después de que resucitó, ¿verdad? Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 6. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que hizo la resurrección. La resurrección, los discípulos cuando lo vieron, cambió su actitud. ¿Sí? Estaban tristes, estaban con miedo, más tarde vamos a ver esto. Pero cuando vieron que Cristo resucitó, sus vidas cambiaron y comenzaron a predicar a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él resucitó, ¿verdad? Y fueron fortalecidos y dieron sus vidas, inclusive, porque Cristo había muerto, hubo ese entusiasmo, ¿verdad? Otra cosa que pasó en la resurrección es que hubo un cambio del día de adoración. En el Antiguo Testamento se adoraba el sábado, ¿sí? Era el día de reposo. Pero la resurrección, que fue el domingo, ¿sí? Los cristianos lo revivimos los domingos. En todo el pueblo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, ¿sí? Su cuerpo fue real. Allá en Juan 20, 20, les enseñó, vean mis manos, vean mi costado, ¿sí? Y les digo, soy yo. Entonces vino Tomás y tocó. Dijo, es increíble. ¿Sí? Entonces cambió a los discípulos. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección? Vamos a Romanos 1:4. Cuando estaba presentando la carta, Pablo a los romanos, les dijo ahí que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Entonces, dijo, por mi resurrección, pueden ver que soy el Hijo de Dios. Y aquí dice, porque ha resucitado, entonces, todo lo que dijo era cierto, ¿verdad? Pues para nosotros, los que creemos en Cristo, o más bien para toda la humanidad, asegura que habrá una resurrección. Él lo dijo, ¿sí? Y también hay seguridad del juicio venidero. Allá en Hechos 17:31. ¿Hechos qué dijo? 17:31. Sí. Dice, en cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien enseñó toda fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sí? Viene a asegurar que habrá un juicio. ¿Sí? Así que entonces nosotros creemos esto, ¿verdad? Para los creyentes nos da seguridad que hemos sido apartados para Él. Allá en Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, aquí nos enseña, ¿verdad?, que hemos sido apartados para Dios precisamente por su resurrección, ¿sí? Y que somos justos por su resurrección. Si Él no hubiera resucitado, no hubiera pasado todo esto en nuestra vida, ¿sí?
pero Él resucitó. Y el que Él haya resucitado da la garantía que nosotros como creyentes vamos a resucitar. Allá ¿dónde está? 2 Corintios 4:14. Dice ahí, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esa es la garantía de que vamos a estar con el Señor y vamos a resucitar y estaremos para siempre con el Señor. Pero aquí dice, es su resurrección lo que viene a probar todo esto, ¿verdad? Y fíjense, el sacrificio, o más bien la resurrección, pues nos da la capacidad de servir a Dios. Allá en Efesios 1, versículo 19 al 22. Dice, para que el Dios, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, estamos en Efesios 1, perdón, 19, el cual la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, ¿verdad? Así que su resurrección nos da la capacidad para servirle, ¿sí? Y por eso cuando, por ejemplo, yo que he tenido el privilegio de servir a Dios por tantos años, ¿verdad? Y cuando veo los grupos que el Señor me ha permitido, ese sería el 8º, ¿sí? Y ver a los hermanos, cómo Dios ha cambiado sus vidas, ¿sí? Pues no es porque no soy capaz, porque yo reconozco que me equivoco y hago tantas fronteras, ¿verdad? Pero Él me da la capacidad por su resurrección, ¿sí? Así que predicamos a un Cristo vivo, no está muerto. Vamos a Juan 20. Versículo. Juan 20, el versículo 19. Aquí se aparece a los 10 discípulos. No estaba Tomás. Y dice ahí, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, que es domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Escondidos. Encerrados, ¿verdad? Que no nos vean. Y además dice aquí que estaban estaban reunidos por miedo. Tenían miedo de lo que estaba pasando. Y ya había resucitado Cristo, ya lo habían visto, ya lo sabían, pero ahí estaban con miedo, ¿sí? Y a veces así pasa con los creyentes, ¿verdad? Hemos sido llamados todos, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, hemos sido llamados a compartir el evangelio, a decir Cristo murió por tus pecados y resucitó. Y es nuestra responsabilidad, ¿sí?, decirlo a los demás. Pero miren, la mayoría de los que van a la iglesia no lo hacen. No lo hacen. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué los creyentes que han creído en Jesucristo, pues no más se conforman con venir a la iglesia y cantar y toda la cosa, cuando
pueden decirle al mundo que Cristo murió por ellos. ¿Sí? Yo creo que les da miedo. ¿No? ¿Qué van a decir de mí? Si yo hablo de Dios y hablo de su palabra, ¿qué van a hacer? Bueno, lo mismo que pasó con estos discípulos, ¿verdad? Por miedo estaban encerrados. Por miedo no salían. Mire, qué bueno sería que ustedes que están aquí tienen a sus vecinos y les dijeran, oye, te invito a estudiar la Biblia. Me gustaría compartir lo que Dios hizo por mí. ¿Sí? Pero los creyentes de las iglesias, yo que estaba leyendo de un porcentaje que hay de los creyentes que sirven a Dios, que van a la iglesia, y los que no. Y la mayoría no. Y uno me pregunto, ¿por qué los cristianos, si saben el mensaje, por qué no lo predican? Bueno, porque están aquí encerrados con miedo. Pero miren lo que hizo Jesucristo. Dice ahí, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Sí? Ellos tenían miedo, necesitaban la paz, y dijo, se las doy. Y cuando uno está dispuesto a servir a Dios, cuando uno está dispuesto a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy. ¿Sí? Si tú moriste por mí, lo menos que puedo hacer es decirle a otros lo que tú has hecho conmigo. ¿Sí? Así que aquí Jesucristo los vio, por mí les dijo, les doy paz. Y miren, para mí no hay un privilegio más grande en mi vida que servir a Dios. Y Él me ha dado paz, ¿verdad?, al estarle sirviendo. Y es lo que hace Dios con nosotros cuando estamos dispuestos. ¿Sí? Él nos da paz. Y dijo, aquí está, se les doy la paz. Dice el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Dice, vean, yo soy, miren, aquí hay hoyos en mis manos, miren mi costado. Porque aunque lo habían visto, todavía tenía sus dudas. ¿Sí? Y dice, y se regocijaron viendo al Señor. Cuando ellos dijeron, ¿cómo es posible que aquel que murió en la cruz y todo lo que pasó, ahora está vivo? Y lo estamos viendo. Y eso trae gozo. Trae gozo de saber que Cristo está vivo. ¿Sí? Luego dice el versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. 2 veces. ¿No me creen? Pues reciban mi paz. ¿Sí? Y luego dice ahí, como me envió el Padre, así también yo os envío. Oye, ya me viste que estoy resucitado, ahora ve a los demás y diles, así como el Padre me envió, ahora yo los envío a que digan lo mismo, que le digan a la gente, a toda esa gente que pasó por aquí, qué mal están, qué equivocados están. ¿Sí? Así que aquí dijo, vayan con ellos. Vayan con sus vecinos, vayan con sus familias, vayan con todo el que Dios les ponga enfrente. ¿Sí? Y díganle. ¿Sí? Eso es lo que Dios espera. Y si tienen miedo, ¿qué nos van a decir? Dice, mi paz os doy. Simplemente hazlo. Yo te voy a dar paz para que hagas esto. Y luego dice en el versículo 23, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Sí? No solamente les dio la orden, vayan, pero les voy a dar la capacidad, el poder. ¿Sí? Y miren, si yo les contara tantas cosas que el Señor ha hecho en mi vida, poniendo folletos
invitando a personas que vengan y prediquen la palabra de Dios. Y yo digo, ¿y cómo se logró esto? Por el poder de Dios que Él nos da para hacer las cosas. ¿Sí? Estaba recordando cuando estuvimos ayer allá en la iglesia del Sembrador, conocí a un cantante muy famoso y nos hicimos amigos y era cristiano. Y vino y dio un concierto aquí en El Salvador. Había 800 personas oyendo el mensaje. Cuando yo veo estas cosas, ¿cómo es posible que Dios me permite conocer a una persona y le invito y viene y le da el mensaje? Es por el poder de Dios. Dios nos capacita. Lo único que quiere es que le digamos, Dios, si tú me envías, yo voy. Yo voy. ¿Sí? Ahora, hay situaciones muy difíciles que vienen como consecuencia. La gente se burla de uno. ¿Sí? Pero eso no importa. Él nos envía y nos da el poder para hacerlo. ¿Sí? O sea, aquí estaba anticipando el poder que iba a mandar y ya hemos estudiado esto de que cuando aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones. ¿Sí? No tiene que ver con que ay, quiero sentir algo, no. Es una realidad porque así dice. Allá en donde está en Romanos, a veces no lo apunté, ¿dónde está? Ay, no puse. Bueno, pero el hecho, ¿verdad? Es que Dios nos capacita para servir. Dios nos capacita porque Él dice, ve, yo te envío para que vayas y le digas a los demás. Y yo viendo mi vida, simplemente hago lo que pues, pienso que debo hacer. Le hablo a las personas del Señor y conocen al Señor. ¿Sí? Conocen a Dios y luego yo veo a estas personas haciendo lo mismo. Y luego los que alcanzan a esos haciendo lo mismo. Ahí se va multiplicando. Pero tenemos que obedecer a Él. ¿Sí? Así que cuando Cristo resucitó, vino a sus discípulos y sus discípulos tenían miedo y encerrados. Él les dijo, vayan. Yo les doy mi paz, pero vayan y hagan esta labor. ¿Sí? Esto fue lo que hizo el Cristo resucitado. ¿Sí? ¿Cómo ven? Bueno, sus discípulos eran seguidores de Jesucristo. Y ahí estaban con miedo. ¿Ustedes son seguidores o siervos de Dios? Nada más le siguen, pero no hacen nada. Dios espera que lo hagamos. Dios espera que lo hagamos. ¿Sí? ¿Cómo ven? No más queda dos cosas. O le obedezco o simplemente me conformo, como que ya soy salvo. ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Creen que pueden hacerlo? Sí. ¿Y lo están haciendo? ¿Ah? Sí. Qué bueno por las personas que lo hacen. Yo espero que todos los que están aquí digan, quiero servir a Dios. ¿Sí? Bueno, es posible que aquí estamos y decimos, ay, yo podía haber hecho esto, pero no lo hice. ¿Sí? Pidámosle a Dios que Él nos ayude, que nos dé sabiduría para saber a dónde ir, para saber qué hacer. ¿Sí? ¿Qué les parece si oramos? ¿Sí? Y ahí con sus ojos cerrados, dígale al Señor, Señor, yo no quiero tener miedo, no quiero estar encerrado,
simplemente conformándome con leer la Biblia y leer el libro. Te quiero servir. Te quiero servir. Y tú has prometido darnos paz y has prometido darnos la capacidad de poder por medio del Espíritu Santo para que lo hagamos. Así que te pido, Señor, por mis hermanos que están aquí conmigo, que podamos ser testigos fieles de ti. Así que ayúdanos, Padre. Y ahí con sus ojos cerrados y su cabeza inclinada, diga al Señor, yo te quiero. Quiero decirle a otros lo que tú has hecho por mí. Si no ha hecho nada, pues entonces no hay nada que decir. Pero si Dios ha hecho algo por usted, diga al Señor, yo te quiero servir. Gracias, Padre, por mis hermanos que están aquí conmigo, escuchando tu palabra. Te pido que esto que hemos meditado pueda ayudarnos. El poder reconocer que tú resucitaste, que tú venciste la muerte, que no estás crucificado, estás vivo. Pero agradezco, Padre. Y gracias por este tiempo juntos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.